Las guerras son odiosas. Pero mira, peor todavía que una guerra es una paz injusta. Porque en las guerras podemos perder nuestro cuerpo. En una paz injusta podemos perder nuestra alma. La visión que tenemos de la historia es una visión estereotipada. Ha habido gente que ha sido encumbrada de forma disparatada y ha habido gente que ha sido silenciada, relegada de forma injusta. Hay una serie de personajes que el sistema necesita convertir en villanos para todos o en héroes para todos. ¿Crees que la gente ya no se quiere comprometer? Los hipervínculos del tirano. Los vínculos, cuando son arrancados, se sustituyen por hipervínculos. Llegan hasta tu casa pues a través de las pantallas, a través de los medios de comunicación y en definitiva te conviertes en una persona infinitamente más manipulable. Hay una constante técnica de soborno a los jóvenes. Los tiranos crean las condiciones para que no nos comprometamos. Solamente se puede amar aquello que conocemos. Odiar es muy sencillo. El odio siempre es sumario. A ese le odio porque es gordo, a ese le odio porque es rojo, a ese le odio porque es azul. No, hombre, no. Conoce al gordo, conoce al flaco. Conociéndolos podrás llegar a amar. No podemos enjuiciar a las personas por la ideología que profesan. Las ideologías son como las drogas. Al principio están muy bien, parece como que expanden tus capacidades y luego te van gangrenando por dentro, ¿no? Nos pueden convertir en personas odiosas, pueden convertir en personas que llegan a... El auténtico mal se disfraza de bien. Nadie se parecerá tanto a Cristo como el anticristo. Será un falso Mesías, os prometerá un reinado de paz, un reinado de prosperidad. ¿Cuándo llegará? A la de 3. Bien, hoy nos acompaña Juan Manuel de Prada. Estamos contentísimos porque por tercera vez el invitado que más veces ha venido a la de 3 pues es Juan Manuel de Prada. Así que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Juan Manuel. Es un placer, Luis. Ya sabes que yo soy vuestro talismán en el canal. Efectivamente, es la tercera vez que estoy aquí. Os he visto crecer. Me alegra mucho vuestro crecimiento. Y la verdad es que es un gusto siempre poder conversar contigo. Juan Manuel, vienes con un nuevo libro, 1000 ojos esconde la noche, cárcel de tinieblas. Y ahora estaba pensando si esa cárcel a la que te refieres en el subtítulo es la París de la ocupación o quizá a veces pues somos nosotros mismos. Pues es ambas cosas, es ambas cosas. Los seguidores de tu canal ya saben, es la segunda parte de la novela que presentamos el año pasado, con aquel primer volumen que era La ciudad sin luz. Y es la historia de la colonia de artistas y escritores que están en el París de la Segunda Guerra Mundial, el París ocupado por los nazis. De la mano de Fernando Navales, este personaje tan bilioso, tan canalla, tan resentido, a quien encargan que pastoree a todo este grupo de españoles en París, ¿no? En esta segunda parte de la novela, segunda y última parte de la novela, pues se abarca desde los años 42 al 44, que son los años, digamos, más oscuros de la guerra, los años en los que París se empieza a convertir efectivamente en una cárcel, ¿no?, de la que todo el mundo quiere irse porque es un lugar donde cada vez se vive peor, donde hay menos comida, donde hay menos luz, donde las penurias son mayores, donde las represalias de los ocupantes a los atentados de la resistencia cada vez son más crueles, donde las expectativas cada vez son más trágicas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también, efectivamente, como eres un hombre perspicaz, el título también alude a una cárcel interior, que es la cárcel en donde está el alma de Navales, ¿no? Navales es un hombre, lo decíamos en nuestro anterior encuentro, pues en el que predomina esta pasión aciaga del resentimiento. Sin embargo, al final de la primera parte, Ana de Pombo, que era la mujer de la que se había enamorado, Ana de Pombo le dice que tiene que tener el valor de perdonar y de perdonarse, de perdonar y de perdonarse. Y esto a Navales, que vive pues como un cochino en el barro, felicísimo de ser un canalla, de hacer todo tipo de cabronadas a todo el mundo, pues a esto él le reconcome, algo le agita dentro, ¿no? Le agita dentro. Además, ella le ha dicho que no va a ser un proceso fácil, incluso le ha dicho que muchas veces optar por el bien
trae bienes a tu vida, pero también puede traer aparentes males. También puede hacerte sufrir, también puede imponerte una serie de renuncias, de sacrificios, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto a Navales lo reconcome, ¿no? Y esta segunda parte o segunda entrega de la novela va a ser también los esfuerzos de Navales por salir de esa cárcel de tinieblas en donde está encerrada su alma, ¿no? Va a ser un intento de reconversión o de transformación, de abandonar al viejo hombre, de luchar por ser mejor. No va a ser un proceso fácil, no va a ser un proceso fácil, las circunstancias no ayudan, él tiene mala índole, pero van a ocurrir una serie de cosas que le van a hacer cambiar, ¿eh? Muy concretamente, por un lado está la circunstancia histórica, su pequeña maldad queda apabullada ante la gran maldad que reina en París en estos años, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de los judíos a él le impresiona mucho, ¿no? Las deportaciones de judíos, las redadas de judíos, etcétera, etcétera. Y por otra parte también hay algo interior en él, hay algo interior en él. Hay una niña a lo largo de la novela que se llama Mariuca, que es una niña que lo interpela siempre, en la que él hay veces que ve algo diabólico, aunque en realidad es una niña angelical. Y entonces hay un momento en el que él, ante esta visión de la infancia, siente que eh, algo, algo malo muere dentro de él y algo bueno nace, ¿no? Entonces empieza a comportarse de un modo distinto, ¿eh? Y todo esto, bueno, con el paisaje de fondo de ese París, de esa época histórica, que creo que es muy interesante en todos los aspectos, ¿no? Ujú. ¿Y para ti, qué sería peor? ¿Un mal cotidiano o un mal espectacular, ¿no? Un mal que quizá es de todos los días, quizá en uno mismo, o un mal Yo en espectacular líneas generales como lo de creo los que el judíos. auténtico mal Ujú. se disfraza de bien, ¿sabes? Em, Distinguir el mal estruendoso, el mal chirriante, el mal aparatoso es muy sencillo, ¿sabes? Pues sí, un asesino, un genocida, por ejemplo, ¿no? Pues, hombre, nadie se pone de parte de un genocida, ¿no? Nadie se pone de parte de un genocida. Pero en cambio puedes ponerte de parte de un defensor de los derechos humanos, ¿no? De un adalid de las causas bondadosas o aparentemente bondadosas, que en cambio busca pues la destrucción de la sociedad de maneras mucho más civilinas, ¿no? Entonces yo en líneas generales te diría que el mal se pone la máscara del bien para triunfar, ¿eh? Date cuenta que el anticristo, esta figura tan importante dentro de lo que es la, la teología de la historia y ni siquiera la teología, la filosofía de la historia, pues la figura del anticristo, el cardenal Newman decía que nadie se parecerá tanto a Cristo como el anticristo. ¿Mm? Es decir, el anticristo no va a ser Nerón, el anticristo no va a ser Hitler, el anticristo no va a ser Stalin. ¿Entiendes? El anticristo va a ser un tío que va de buenecito. Es un tío que va a ir, pues, eh, haciendo falsos milagros, pues vendiendo una paz falsa, vendiendo una justicia falsa, etcétera, etcétera. Entonces, no, yo el peligro no creo que esté en Hitler o en Stalin o en sus equivalentes. Yo creo que el peligro está en personas que aparentan el bien y son el mal, ¿no? Entonces, en este sentido, también Navales llega un momento en que se tiene que hacer preguntas sobre lo que es el mal, cómo el mal se introduce en nuestros corazones, cómo el mal se apropia de nosotros y nos convierte un poco en, en marionetas, ¿no? Porque el mal tiene esa capacidad, el mal es algo que te va captando, que tú una vez que le abres las puertas entra dentro de ti y lo ves como algo normal, ¿eh? Marcel Proust decía de los personajes de su novela En busca del tiempo perdido, que ellos vivían en un clima que no les permitía discernir
si lo que hacían era malo, porque les parecía lo normal. Normalmente el mal suele crear unas condiciones en donde te sientas a gusto, te sientas satisfecho, te sientas... em, sí, te sientas bien, que sientas una impresión de bienestar, ¿sabes? Entonces sí, yo creo más en ese mal disimulado, que en el mal chirriante, que es un mal al que podemos enfrentarnos con mayor facilidad. Juan Manuel, ahora estábamos hablando de la cárcel interior, también hablábamos de París, esa cárcel de la que todo el mundo quería escapar, y escribiendo este libro, durante esas 800 páginas a mano, ¿tú has querido de alguna manera escapar de alguna cárcel, no sé si de ti, dentro de ti mismo, y luego también si has querido dejar huella, ¿no? ¿De qué manera quieres dejar huella con este libro? Bueno, un escritor, cuando te pones a escribir es porque más que quererte salir de la cárcel, lo que quieres es sacar de ti cosas que están dentro y que consideras que puedes entregar Ujú. al mundo, ¿no? Cosas valiosas que hay dentro de ti, que muchas veces incluso están en lo más interior, en lo más profundo de ti, ¿no? Cosas que consideras que tienes que contar al mundo. Entonces, más que salir de una cárcel, lo que haces es soltar cosas que están dentro de una cárcel, ¿no? Partes de ti o de tu mundo interior que quieres compartir con los demás, ¿no? En el caso de esta novela, concretamente, pues hombre, hay varias cosas que yo quiero contar, ¿no? En primer lugar, quiero ofrecer una visión de la cultura española un poco distinta. No se trata de hacer una revisión, ¿no? Un revisionismo radical, es decir, los que os dicen que eran buenos escritores o artistas son malos o viceversa. No, no se trata de eso. Se trata de mostrar que la visión canónica que se ha hecho de las artes o de las letras es una visión manipulada, tergiversada, en donde ha habido gente que ha sido encumbrada de forma disparatada y ha habido gente que ha sido silenciada, relegada, preterida, ninguneada de forma injusta. ¿Mm? Entonces, tratar de ofrecer otra visión sobre la cultura española. Estos años en el París ocupado pues me han permitido mostrar a muchos personajes de nuestra cultura, algunos santones, como por ejemplo Picasso, ¿eh? Y a otros muchos pintores o escritores desconocidos, ¿no? Y mostrar una mirada distinta sobre ellos que nos haga pensar, ¿no? Que nos haga pensar que a lo mejor el canon que nos han mostrado es un canon que está creado con una intención de manipular, eh, nuestra visión del mundo y de alterar nuestras preferencias estéticas. ¿Mm? Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Es decir, por ejemplo, el tema de las vanguardias. Pues mentalmente todos aceptamos que las vanguardias son buenas. Ujú. Son buenas porque avanzan. ¿Eh? Es un arte progresista que avanza hacia nuevas posiciones. Y que en cambio lo que se llama el arte clásico o tradicional es malo porque es un arte que se queda en posiciones rezagadas. ¿Eh? Bien, esta es una idea falsa, esto es absurdo. Esto es absurdo. No hay vanguardias buenas y tradición mala, no. Hay pintores buenos y malos. Y los pintores buenos y malos, pues algunos están en la vanguardia, otros están en la retaguardia. Lo que hay que distinguir es si su arte es un arte verdaderamente un arte que nos conmueve, si es un arte bello, si es un arte que transforma nuestra vida, si es un arte que nos golpea, nos hiere, eh, nos hace mejores de alguna manera, ¿no? Esa es la clave. Entonces veremos que muchos santones que han sido consagrados de las vanguardias, pues son charlatanes, son pintamonas, son vendedores de humo,
¿m? Y veremos que a lo mejor muchos pintores o muchos artistas que se quedaron rezagados son pintores valiosos, son pintores que nos ofrecen algo que no es para nada antiguo, ni rancio, ni nada parecido, sino que puede ser visto con ojos nuevos y sigue siendo muy poderoso y muy fresco, ¿no? Entonces, esto es importante hacerlo. Y ligado a esto, también, y a mi amor por los malditos, por los olvidados, por los que se han quedado en la cuneta, por aquellos que han sido descartados, ¿no? Descartados muchas veces injustamente, pues también he querido con esta novela, con Mil ojos esconde la noche, he querido ofrecer una visión más humana o más verdadera de la historia. ¿Sabes? Está íntimamente ligado con lo anterior. La visión que tenemos de la historia es una visión estereotipada, ¿eh? Es una visión muy maniquea, es una visión en donde hay buenos y malos, ¿no? Y esto es radicalmente falso. Esto es radicalmente falso. Es verdad que las ideologías podemos determinar si son buenas o malas. Yo considero que son malas. Todas las ideologías considero que son malas. ¿Sabes? Porque las ideologías creo que son sucedáneos religiosos. Entonces las personas cuando están prisioneras de las ideologías, creo que son personas que pierden las nociones elementales para determinar, para discernir el bien y el mal. Se convierten de alguna manera en forofos, en fanáticos de la ideología que profesan. Pero las personas que se adhieren a las ideologías, más allá de que esas ideologías sean malas, esas personas no son malas per se, no son malas en sí mismas. ¿Eh? Esas personas pueden ser, eh, pueden ser buenas. ¿Mm? Y en la novela pues, hay muchos ejemplos de personas que son valiosas por muchas razones, por razones morales, por razones de su trabajo, etcétera, ¿no? Que merecen, me parece a mí, otro juicio. Y por el contrario, hay otras personas que simplemente por haberse adherido a ideologías o a escuelas estéticas encumbradas, pues han pasado a la historia como grandes santones y que en cambio me parecen personas deleznables, ¿no? Entonces esto en la novela está muy presente, ¿no? Hoy seguramente mucha gente pues pensará, por ejemplo, que ser franquista pues es una cosa horrorosa y que cualquier franquista, por tanto, se convierte en una persona indigna, una persona que debe ser expulsada a las tinieblas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues en esta novela, por ejemplo, hay un personaje como Bernardo Roland, que fue cónsul de España en París, y Bernardo Roland pues fue un hombre que salvó a muchos judíos, salvó a muchos niños judíos. Salvó a muchos niños judíos. ¿Por qué salvaba a niños judíos? Bueno, porque consideraba que esos niños no habían hecho nada malo, eran españoles, o si no lo era, él, mediante ficciones jurídicas, conseguía darles documentación española y gracias a eso muchos niños pudieron salvar su vida y venirse a España. Se cuenta en la novela, se cuenta en la novela. También es verdad, también hay que decirlo, que en España, que se supone que aquellos años eran años tenebrosos, años de malos malísimos, etcétera, etcétera, que eran, los españoles éramos todos muy fascistas, etcétera, etcétera. Bueno, pues España en esos momentos, por ejemplo, no tuvo una legislación racial. A diferencia de Francia o de Alemania, en donde si tú eras judío, pues había unas leyes que te convertían en un paria, que no te permitían acceder a determinados trabajos, que permitían que te deportaran, te mandasen... Bueno, pues en España no hubo leyes raciales, por ejemplo, ¿no? Peor que en Alemania, en Francia. En Francia, en el año 40, la legislación que se crea en Francia en el año 40, la legislación racial es peor que la alemana. Efectivamente, es peor que la alemana. Pero fíjate Francia, que podría decir, no, pero esto es porque el régimen de Vichy pues era un régimen filonazi, que esto también es falso. Esto también es falso. Pero no, hablemos de antes del régimen de Vichy. En el año 39, cuando
los españoles que cruzan la frontera con el hundimiento cuando cae Barcelona, pues esa desbandada de cientos de miles de personas que cruzan la frontera, esas personas cómo son tratadas por Francia, como perros sarnosos, los mandan a campos de concentración en las costas de Occitania, los campos de Argelès, todos estos lugares terribles que realmente simplemente los dejaron a la intemperie en las playas, rodeados por alambradas, los dejaron morir de las enfermedades más horrendas, los trataron como perros. Francia era un país democrático. Francia era un país totalmente democrático. Los dejaron morir como perros. Mira, esta novela, querido amigo, no habría podido ser escrita. Has dicho 800 páginas en el segundo El volumen, segundo más volumen, otros claro. Sí, sí, 800 sí, del sí. primero. 1600 en Esta es la total. novela más larga que se ha publicado en España desde, yo qué sé, desde cuándo, ¿no? Em, Esta novela no habría podido escribirla sin los informes policiales de los archivos franceses. Ujú. Estos informes policiales, algunos son ya de la época de la ocupación, pero también está hecha con muchos informes previos a la época de la ocupación. La policía francesa, la policía de la muy democrática Francia, la patria de los derechos humanos, son archivos de una policía totalmente preventiva. ¿Sabes? Los españoles todos tenían unos expedientes policiales alucinantes. Y eran señores que no habían hecho nada, no habían hecho nada malo. Pero la policía los tenía súper controlados. Pero controlados de las formas más terroríficas que te puedas imaginar, ¿sabes? A veces incluso le ponían un policía de seguimiento. Yo he visto informes de españoles en París a los que la policía seguía durante semanas. ¿Sabes? Sabían todo lo que hacían. Esta película Minority Report de Tom Tom Cruise. Cruise, pues de alguna manera la policía francesa, de forma evidentemente mucho más rudimentaria, como se hacía hace 100 años, o 90 años, o 80 años, pero era una policía preventiva. O sea que con esto también quiero decir que esas distinciones entre dictaduras y democracias, las dictaduras malas, las democracias buenas, todo esto es un poco pueril también. Ujú. Tenemos que pensar de una manera un poquito más abierta. Y Juan Manuel, antes de seguir caminando por la historia, por cierto, el link del libro estará en la descripción, así que ya podéis ir a comprarlo. Antes de seguir eso, andando por la historia, me han salido dos preguntas. La primera, has hablado de ideologías y que si las apartamos podremos distinguir mejor lo que es bueno de lo que es malo. No sé si podrías hablarnos eso, de cómo hacer esa distinción. Y por otro lado, sobre... Al final eres un autor que no busca agradar a la mayoría de la gente, sino más bien remover, ¿no? Y remover muchas veces duele. Entonces, no sé si eso te ha llevado a algún riesgo o algún... Bueno, vamos a ver, sobre el tema de las personas y las Ujú, ideologías, ujú, yo en líneas generales creo que la gente ideologizada efectivamente tiene un pensamiento esquemático y entonces fundamentalmente su pensamiento es los míos son los buenos, los otros son los malos y no pueden llegar más lejos que esto, ¿sabes? No pueden llegar más lejos que esto. Pero quienes nos preciamos de no ser ideológicos no podemos caer en ese error. No podemos caer en ese error. Y las personas, más allá de que estén atrapadas en ideologías destructivas, porque las ideologías son como las drogas, ¿sabes? O sea, las drogas son cosas que al principio están muy bien, parece como que expanden tus capacidades y luego te van gangrenando por dentro, ¿no? Las ideologías es exactamente lo mismo. Pero, del mismo modo que de la droga puede salir, pues de las ideologías también puede salir, ¿no? ujú, Eh, y si a mí me enseña algo el estudio de todos estos personajes de mi novela, es que muchos de ellos, a pesar de estar adscritos a una determinada ideología, eran personas que tenían valores personales. ¿Eh? Porque la ideología, por mucho que te destruya, nunca puede llegar a tu meollo más íntimo, porque los seres humanos estamos dotados de alma. Es verdad que las ideologías pueden llegar a desecar o a enjaular tu alma, a meterla en una cárcel de tinieblas, ¿no? ujú, Pero normalmente en los seres humanos siempre subsiste algo, ¿sabes? Y en esta novela, pues vamos a ver personajes adscritos a ideologías que puedan ser criminales, pues, que sin embargo guardan un
residuo de humanidad, Ujú. ¿sabes? Incluso los malos más malos, pues hay un malo muy malo, que es Rado, un policía que se dedica a torturar a la gente. Bueno, pues al final de la novela, Rado nos va a sorprender y vamos a ver cosas que no nos podíamos imaginar de él, ¿no? Y al revés también, es decir, personas que parece que están, mm, pues, dotadas de un renombre, de un prestigio que las convierte en intocables, pues son personas que están llenas de porquería interior, ¿no? Y luego también vamos a ver personas, el caso de Gregorio Marino es muy interesante, personas que son chaqueteros, o sea, que son personas que pasan de una ideología a otra buscando pues el reconocimiento, el aplauso, la rehabilitación. Marañón estuvo con los republicanos y luego pues el hombre pues empieza para ganar méritos, pues se hace franquista, etcétera, etcétera. Y aparentemente es un chaquetero, pero en la novela tiene dos momentos de una grandeza humana impresionante, ¿no? Uno, cuando le encargan la conferencia del Día de la Raza, ya hablamos de ello, y él de repente pues hace un elogio y dice que para los españoles la raza es la lengua, que cualquier persona que hable español es española y que por lo tanto allí no se distinguen las razas y que es igual un indio del altiplano que un moro de Tánger, que un judío, que todos son españoles, ¿no? Y en esta segunda parte hay un periodista español con ascendencia judía al que le quieren destrozar la carrera y Marañón, que está en el Tribunal de Honor, sale en su defensa. ¿Sabes? Dice, dejémonos de tontería, este señor es español, en España no hay leyes raciales y este señor, por tanto, no se le puede entregar como judío a las autoridades francesas porque este señor es español y las leyes españolas le protegen, ¿no? O sea, quiero decir, Marañón tiene gestos de gran nobleza. Entonces yo creo que esta es una línea vital que todos debemos seguir, a mi modo de ver, ¿sabes? Que es que no podemos enjuiciar a las personas por la ideología que profesan. Entre otras razones porque tenemos que aspirar a rescatarlas de esa ideología, ¿no? Y para rescatarlas, evidentemente, tenemos que fijarnos en aquellas cosas buenas que tienen, ¿no? En líneas generales, yo creo que eh, la mirada cabal al ser humano tiene que aprender a conocerlo. En realidad, si te das cuenta, las ideologías lo que pretenden es infundirnos pasiones robóticas, podríamos decir. Amamos a los nuestros, odiamos a los contrarios. ¿Eh? Y esta dinámica es la que las hace fuertes, ¿entiendes? Porque crean antagonismos en la sociedad. ¿Eh? Crean antagonismos. Consiguen que los seres humanos se agrupen y se conviertan en arietes que golpean el uno contra el otro, ¿no? Entonces hay que romper esta visión lamentable y tenemos que volver a las personas, ¿no? Tenemos que volver a las personas. Y tenemos que aprender a conocer a las personas porque solamente se puede amar aquello que conocemos, ¿sabes? Odiar es muy sencillo. Odiar es muy sencillo. El odio siempre es sumario, ¿sabes? Odio, sí, a ese le odio porque es gordo, a ese le odio porque es rojo, a ese le odio porque es azul, a esa la odio porque es pija, a esa la odio porque es choni. El odio es muy sencillo. No, hombre, no. Conoce a la pija, conoce a la choni, conoce al gordo, conoce al flaco, conoce al rojo, conoce al azul. Y conociéndolos, podrás llegar a amarlos. Entonces, yo creo que debe ser nuestra máxima vital, ¿no? Y de esto en la novela también hay mucho, ¿eh? También hay muchos personajes que a priori nos van a parecer lamentables y vamos a descubrir en ellos grandeza, y personajes que a priori, por las nociones que tenemos sobre ellos, pensamos que son sublimes y vamos a ver que son despojos, ¿no? Si te está gustando la entrevista, este es el momento de suscribirte, así nos ayudas a seguir creando contenido y entrevistas de valor para todos vosotros. Muchísimas gracias. Y luego me preguntabas... Sí, sobre remover y no, pues simplemente escribir lo que la gente quiere escuchar. Bueno, es que yo ¿no? creo que la misión de un escritor, querido amigo, no es complacer a su época. O sea, yo creo que un escritor de verdad, un escritor digno de tal nombre, tiene que ser alguien que incomode, tiene que ser un látigo que fustigue. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces yo no creo en el escritor que halaga los gustos de su época o las tendencias de su época
o los paradigmas culturales de su época. Para mí eso no es un escritor, eso es un esbirro. ¿Eh? Eso es un esbirro. Yo creo que un escritor tiene exactamente la misión contraria. Un escritor tiene que resistirse, a los gustos de su época, a las tendencias de su época, tiene que ser una voz que clama en el desierto y tiene que ser alguien que despierte las conciencias de la gente. ¿Me entiendes? Yo creo que esa es la misión del escritor. Y eso a veces es un trabajo doloroso, es un trabajo ingrato, pero es a lo que el escritor se debe. Hombre, esto naturalmente con las exigencias que tiene el arte o la literatura en este caso. Cuando uno es escritor, pues lo primero que tiene que hacer es escribir bien, ¿no? Ujú. Escribir bien. Pero luego esa lengua que utiliza, más allá de utilizarla para crear belleza, también tiene que utilizarla para remover las conciencias, ¿no? Para ser un látigo. Evidentemente, quienes desean que los escritores simplemente sean esbirros, escritores del régimen, que repiten eh, como loritos las consignas que al régimen le interesan, pues naturalmente un escritor que aspira a remover conciencias, pues se convierte en un escritor peligroso, ¿no? Ujú. Pero hay que vivir en el peligro. Hay que vivir en el peligro. Esta creo que también es una idea que los jóvenes tenéis que asumir. Porque los jóvenes hoy en día, a mi modo de ver, Luis, no me estoy refiriendo ni a ti, ni a quienes siguen tu canal, pero a los jóvenes se os soborna. Se os ¿Cómo se soborna. nos soborna? Bueno, se os soborna en primer lugar concediéndoos facilidades eh, que no se os tendrían por qué conceder, pero que a vuestra generación se le conceden, ¿no? Ujú. Falsas facilidades, ¿no? Pues piensa, por ejemplo, en esos bonos culturales que reparten, en esas becas que se le dan a todo el mundo, aunque sus resultados académicos sean lamentables, pero simplemente si eres pobre o si no tienes recursos, pues te damos una beca. Es decir, hay sobornos constantes, ¿no? La educación está montada ya como un soborno. La educación no es exigente. Yo me doctoré hace 3 años eh, en filología y tuve que asistir a un máster para poder doctorarme. El nivel del máster era un nivel entre séptimo de GB y segundo de bachillerato de cuando yo estudié, entre 14 y 17 años. Era un nivel bajísimo. ¿Eh? ¿Y eso para qué se hace? Se hace para sobornar, para halagar a los jóvenes, hacerles creer que son muy buenos, ¿sabes? Hay una constante técnica de soborno a los jóvenes, ¿sabes? El mismo modo en que están montados los estudios universitarios, dando prioridad a lo que el mercado reclama, es también otra forma de sobornar al joven, para que estudie aquellas cosas con las que sabe que va a tener salidas profesionales muy buenas, y no responda a su vocación. ¿Eh? Otras formas de soborno pues tienen que ver con apartarlo de su familia, con apartarlo de los oficios a los que se dedicaron sus mayores, para que no haya una continuidad social, para que no haya una tradición, ¿sabes? Hay muchas formas de soborno. Entonces, a mi modo de ver, los jóvenes sois personas que especialmente tenéis que estar vigilantes y tenéis que oponeros a la corriente que os lleva. ¿Sabes? Desconfiad siempre de aquellas personas que os halagan, de aquellas personas que os sobornan, de aquellas personas que os pasan la mano por el lomo. Ujú. ¿Eh? Y, Y por el contrario, creo yo que debéis escuchar a aquellos que os fustigan. ujú. Aquellos que os fustigan. Porque normalmente quienes sacan lo mejor de nosotros no son aquellos que nos dan jabón. Son aquellos que nos frotan con lija. Cuando nos frotan con lija, sacan lo mejor de nosotros. Yo creo que esto es importante, que vivamos vigilantes, ¿no? La esclavitud moderna es envolvernos en algodones, Sin decías. duda, sin duda. Ujú. Mira, cuando Orwell escribe 1984, le manda un ejemplar a Aldous Huxley, el Ujú. autor de Un Mundo Feliz, ¿no? Porque le gustaría conocer su opinión. Claro, él reconoce en Huxley pues, un maestro en su visión del futuro, y entonces le manda un ejemplar de su novela y le pide su opinión. Ujú.
Y Aldous Huxley le dice, pues mire, su novela me ha gustado mucho, me parece usted un gran escritor, tal, pero considero que su visión sobre las tiranías del futuro es equivocada. Usted piensa que las tiranías del futuro serán con cárceles y cachiporras. Y no, las tiranías del futuro serán amables, las tiranías del futuro nos harán sentir bien, las tiranías del futuro nos modelarán de tal manera que no parecerán tiranías, ¿no? Sino que parecerán guantes de terciopelo que nos acarician. ¿Eh? Indudablemente hoy sabemos que Huxley estaba acertado y que Orwell estaba anticuado. Él seguía viendo el comunismo. Esto le pasa a mucha gente todavía. Para definir las nuevas formas de tiranía, pues necesita decir, estos son comunistas, son socialcomunistas. Que no, hombre, que no, que no, que no. Olvidaos de todo ese rollo. Estamos en otra era. Los nuevos tiranos ya no son como los antiguos tiranos, ya no machacan tu alma, ya no trituran tu alma, la modelan amablemente para hacerla de su gusto. En una sociedad hiperconectada, los vínculos da la sensación que cada vez son más flojos. O sea, la gente, ¿crees que ya no se quiere comprometer? O sea, no me quiero comprometer con una persona para toda la vida, entonces pues ya no me caso, o hay muchos divorcios, no quiero tener hijos porque al final, de alguna manera, tener un hijo es un compromiso para toda la vida también, Bueno, ¿no? los tiranos lo que buscan son personas descomprometidas. No es que los seres humanos no queramos comprometernos. Ujú, Los tiranos crean las condiciones para que no nos comprometamos, ujú, que es distinto, ¿sabes? Los tiranos lo que buscan es desvincularnos. Los tiranos lo que buscan es crear en nosotros pulsiones que son satisfechas de forma inmediata, de tal manera que llevemos una vida nerviosa, de tal manera que nos creamos diosecillos que no necesitan al prójimo, ¿sabes? Para crear una sociedad desvinculada, ¿sabes? No es que los seres humanos no queramos vincularnos, no queramos comprometernos, no, es otra cosa. ¿Sabes? ujú. Esto ocurre incluso en literatura. Hoy en día hay pocos escritores que tengan paciencia para escribir una novela larga. Hay pocos lectores que tengan paciencia para leer un libro largo. ¿Por qué? Porque han introducido en nuestra vida unos ritmos vitales que impiden que tengamos la paciencia, la tranquilidad, el sosiego para dedicar mucho tiempo a algo. Y esto que ocurre en una cosa tan elemental como la lectura o la escritura, ocurre en todos los aspectos de la vida, Ujú, ¿sabes? Los tiranos lo que buscan es, por ejemplo, ante nuestra necesidad de afectos, ¿m? Claro, construir un afecto requiere tiempo, ¿no? Requiere tiempo. Incluso los afectos de la sangre, derivados de la sangre. Es decir, tú a tu padre le tienes que dedicar tiempo, ujú, ¿m? O a tu hijo le tienes que dedicar tiempo. No digamos ya si es un afecto que tienes que buscar fuera de casa. Tienes que dedicar mucho tiempo, tienes que trabajarlo, tienes que ser un artesano que pula esa talla, esa figura. Mucho tiempo tienes que dedicarle. El tirano, ¿qué hace? El tirano te proporciona satisfacciones inmediatas que nada tienen que ver con los afectos, pero que son como una especie de droga o de espejismo que lo sustituye, ¿sabes? Entonces el tirano te procura, pues yo qué sé, Tinder, ¿me entiendes? Tú tienes una necesidad de afectos, y el tirano te dice, déjate de rollos, o sea, no salgas al mundo en busca de ese afecto, no salgas en busca de esa figura que tienes que modelar, que te va a llevar mucho tiempo, no, hombre, no, aquí tienes, toma, te doy esto, aprieta aquí a la pantallita, ya lo tienes. ¿Me entiendes lo que te quiero ujú. decir? Claro, al tirano le interesa que estés desvinculado, porque cuando estás desvinculado no tienes nada por lo que luchar. ¿Me entiendes? Solo luchas por tus propios apetitos. Luchas para que en Tinder nunca te falte dónde dar a la pantallita. ¿Me entiendes? Sí. Pero con eso ya estás satisfecho. Ujú, Y además, como tu vida va a ser estéril, pues puedes vivir en un cuchitril. Puedes vivir en un cuchitril. Porque el cuchitril, teniendo una cama en donde pueda venir a la que pulsas en la pantallita, ya lo tienes todo solucionado. El tirano lo que quiere, en definitiva, es que no construyas algo duradero. ¿Mm? Porque si no construyes algo duradero, te conviertes en un mequetrefe. Y con un mequetrefe ellos pueden hacer lo que les da la gana. ujú. ¿Me entiendes? Pueden utilizarlo en los trabajos que quieran, pueden
imbuirle las ideas que quieran, porque las personas solas son personas en contra de lo que se cree el endiosamiento de nuestra época, que cuando estás solo, estás en el castillo de tu fortaleza. No, cuando estás solo estás a la intemperie, entonces eres mucho más manipulable, ¿me entiendes? Al estar solo vas a recibir muchísimos más mensajes. Los vínculos, cuando son arrancados, se sustituyen por hipervínculos. Los hipervínculos del tirano, que llegan hasta tu casa, pues a través de las pantallas, a través de los medios de comunicación, y en definitiva te conviertes en una persona infinitamente más manipulable y nerviosa. Como tu vida está vacía, Estresaban. necesitas una acumulación de experiencias. Ya no puedes vivir en la experiencia, que es la vida, ¿no? Sino que tienes que llenar tu vida de experiencias a un ritmo vertiginoso, enloquecedor. Eso es lo que el tirano necesita. Entonces, la falta de vínculos es algo premeditado. Es algo premeditado. Entonces, dentro de esa vigilancia que tenéis que tener los jóvenes, frente al tirano que os quiere desvinculados, los jóvenes tenéis que hacer esfuerzos grandes por vincularos. Por vincularos. Es verdad que las condiciones no os ayudan, porque los trabajos que os ofrecen son trabajos que también de alguna manera postulan una vida sin vínculos, ¿no? Pero los jóvenes también tenéis una fuerza, la fuerza para cambiar la sociedad. ¿eh? La fuerza para cambiar la sociedad, para organizaros políticamente, para promover formas de vida nuevas, etcétera, etcétera. Es muy importante que estéis vigilantes. Y Juan Manuel, ¿por qué no hay películas, por ejemplo, pues Un Mundo Feliz, ¿no? Ahora se me ocurría. O sea, es como que también da la sensación que en el cine tampoco, o en las series, o incluso en los medios de comunicación, que si quieres podemos hablar, tampoco hay películas, series, medios que promuevan pues este tipo de mensajes, pues de los vínculos, o que da la sensación muchas veces que todo el mundo da el mismo mensaje, ¿no? Bueno, hombre, porque normalmente las grandes compañías que Ujú. producen este tipo de mercancía audiovisual son compañías que están al servicio del mal. Son compañías que están al servicio del mal. Em, entonces, claro, aquí habría que reflexionar fuerte, ¿no? ¿Por qué no somos capaces de crear una alternativa? ¿No? Es ciertamente muy difícil. Es ciertamente muy difícil porque yo creo que los grandes medios, las grandes productoras, están dominadas por personas que lo que buscan es la destrucción de nuestra sociedad, ¿no? Yo en este sentido considero que todas las iniciativas hay que iniciarlas desde abajo, ¿sabes? Hay que iniciarlas desde abajo. Cuando desconectas con el flujo, digamos, con esos hipervínculos que constantemente te están nutriendo de basura, cuando rompes con ellos, llega un momento en que ya no necesitas lo que te dan, ¿sabes? Es como las drogas de las que te sales, ¿no? Ujú. Pues de repente cortas tu suscripción a tal o cual plataforma y dices, ah, sí puedo vivir exactamente igual sin ella, ¿no? Puedo vivir exactamente igual sin ella. Y luego, hombre, yo creo, esto creo que lo hablamos en nuestra Charla. primera charla, a mi modo de ver, dentro de lo que podríamos llamar la resistencia, ¿eh? La resistencia, es decir, entre quienes postulamos un orden distinto, pues creo que no se valoran los trabajos que tienen que ver con la creatividad, ¿sabes? Entonces creo que las personas que tienen dinero no apuestan por promover a quienes pueden tener talento pues, dentro de los ámbitos pues, de la literatura o de las artes o del mundo audiovisual, etcétera, para potenciar que haya productos alternativos, ¿no? Para potenciar que haya películas o que haya libros o que haya arte que rompa un poco con esa especie de visión monocorde que nos ofrecen los malos, ¿no? Ujú. Creo que también falta un poco de arrojo y de valentía por parte de- de- de quienes estamos en la resistencia y sobre todo de aquellos que tienen dinero, ¿eh? Ujú. De quienes que tienen dinero para potenciar estas.
estas cuestiones. Como hablabas de la rapidez, de que vivimos rápidos, etcétera, a mí me salía la palabra sensacionalismo y no sé si hilándolo un poco con la novela, el caso Petitot, etcétera, es un poco, ahí entra el sensacionalismo, ¿no? También en la prensa de hoy en día ocurre lo mismo, a veces o sea, que buscamos cosas morbosas todo el El doctor tiempo, Petiot, porque que explicamos nos... mínimamente Petiot, sí. a nuestros espectadores u oyentes, Ujú, el doctor Petiot es ujú, un asesino múltiple ujú, que cometió crímenes en el París ocupado, efectivamente, y que tiene un cierto protagonismo en mi novela, ujú, sobre todo en la fase última. Los crímenes del doctor Petiot se cometieron ya en el año 44. ujú, ¿Sabes? El doctor Petiot prometía a sus pacientes la posibilidad de sacarlos de Francia. En aquel momento había mucha gente que se quería ir de Francia y entonces pues les ofrecía papeles, salvoconductos y un guía que les iba a sacar de Francia, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que la gente iba a la consulta del doctor Petiot con todos sus ahorros, con las joyas de la abuela, etcétera, con las maletas cargadas de todos sus saberes para poderse salir de Francia. Entonces las mataba y, y se quedaba con el dinero. Entonces ujú. los alemanes, que durante los 4 años de ocupación habían decidido que no se hablase de crímenes en la prensa, porque ellos, su idea era mostrar una Francia feliz, una Francia donde no había delincuencia, donde no había crímenes. Sin embargo, cuando las cosas le iban mal, hicieron una excepción con el doctor Petiot, porque dijeron, si nosotros ahora le ofrecemos a la gente la carnaza del doctor Petiot, pues la gente no se va a preocupar por la situación penosa en la que vive, no se va a dar cuenta de que cada vez tiene menos comida, no se va a dar cuenta de que les cortamos la luz, de que no tienen carbón para calentar sus casas y van a estar frenéticas con el doctor Petiot. Hombre, yo creo que esto ocurre exactamente igual en nuestro tiempo. Ahí quería ir. ¿Eh? Por eso esa distinción Ujú. entre las dictaduras, las democracias, los totalitarismos, los estados de derecho, bueno, a ver, esto es para gente un poquito rudimentaria, Ujú. básica. Cuando analizas las cosas en profundidad, verás que los males de aquellos regímenes políticos siguen vivos en nuestra época, ¿eh? Y de forma feroz, Y y de forma peor, feroz. peor porque pueden estar camufladas como buenos. Bueno, hombre, yo creo que los medios de comunicación hoy en día, naturalmente, que están al servicio de la propaganda y naturalmente que están al servicio del entretenimiento, no del entretenimiento sano, sino del entretenimiento que entontece a la gente y la aparta de sus problemas reales. Yo creo que esto es evidente, ¿no? Y te llaman menos para ir a los medios. Bueno, yo diría que ya no me llaman nada. Los medios, eh, yo he estado durante 30 años en primera línea en diversas tertulias radiofónicas, televisivas. De algunas me he marchado yo, de otras me han marchado, digámoslo así, ¿no? Em, en líneas generales me fui convirtiendo de forma natural en em, una persona incómoda, ¿sabes? Y conste que yo he utilizado siempre la disciplina del arcano, que no sé si aquí alguna vez he explicado contigo. Nunca. La disciplina del arcano era una técnica que utilizaban los primeros cristianos, Ujú, que era aquellas cosas que los paganos no podían entender y que por lo tanto iban a entender mal, era mejor no revelárselas, ¿eh? Por ejemplo, los cristianos los paganos sabían que los cristianos adoraban a un Dios que se había hecho hombre, ¿eh? Y que por lo tanto había sido niño, ¿no? Porque ujú, veían que adoraban al niño Jesús, ujú, ¿no? Y por otra parte sabían que los cristianos, u oían que los cristianos, en misa, pues tomaban el cuerpo de ese Dios en el que creían. Entonces los paganos lo que pensaban era que en las misas se descuartizaban niños y se los comían. Lo entendían así, ujú. ¿eh? Entonces, los padres de la Iglesia recomendaron a los cristianos la disciplina del arcano. Tú a los paganos no les hables de la Eucaristía, por ejemplo, ¿no? O no les hables de la encarnación de Dios. O sea, manténlo en lo arcano, en lo ignoto, en lo escondido, ¿eh? Y trata de resultar atractivo para ellos con otras cosas que puedan entender.
¿eh? De tal manera que cuando ya los hayas atraído hacia ti, pues ya le vas mostrando lo que les has ocultado. Esta era la disciplina del Ujú. arcano. Yo la disciplina del arcano la gradúo en mis colaboraciones en la prensa. Ujú. En mi columna en ABC, ABC es el único medio eh, que ha respetado siempre mi libertad. Yo con ABC tengo que hacer una excepción. ¿eh? La razón, bueno, en gran medida creo que tiene que ver con la tradición de un periódico que ha tenido siempre la liberalidad como marca de la casa, es decir, el permitir opiniones contrarias. Luego ha habido la suerte pues, de que ha habido personas de la propiedad que en momentos difíciles me han defendido, a lo mejor frente a directores patéticos, lamentables, esbirros de tal o cual facción política. Luego en otros momentos, por el contrario, han sido directores que me han defendido frente a eh, posiciones menos fuertes de quienes me tendrían que haber defendido. El caso es que durante todo ese tiempo en ABC he podido siempre escribir con libertad. Ujú. Entonces en ABC escribo, digamos que la disciplina del arcano es mucho menor en mis colaboraciones en ABC. Pero yo cuando salía en la radio o en la tele, sí adoptaba la disciplina del arcano, sí la adoptaba, ¿sabes? De tal manera que conseguía de alguna manera engañarlos, ¿sabes? Engañarlos para poder deslizar lo que quería decir. ¿eh? Para poder deslizar lo que quería decir. Pero poco a poco te van viendo el truco. Entonces, poco a poco se van dando cuenta. ¿eh? Y ellos cada vez están más envilecidos, ¿sabes? Ellos cada vez están más al servicio de sus amos, ¿sabes? Entonces, una persona como yo cada vez era más descolocante, ¿sabes? No te podían ubicar, entonces le resultabas muy molesto. Las cosas que decías eran muy disolventes, ¿sabes? Porque no era tanto. Yo soy bastante, normalmente, no siempre, ¿no? Pero normalmente soy bastante moderado en las formas. Solamente cuando estoy muy encendido, muy airado, adopto un tono más duro, ¿no? Pero normalmente no es tanto por el tono, sino porque se dan cuenta que lanzas cargas de profundidad que disuelven aquellos mensajes que ellos quieren lanzar a la gente, ¿no? Eh, Fíjate, yo hace ya mucho tiempo, una célebre presentadora de televisión, yo era una época en la que me estaba dando cuenta que la televisión no tenía sentido participar, ¿sabes? Luego explicaré por qué. Y entonces yo pues le mostré mi interés en dejar el programa. Y entonces ella me dijo, no, por favor, no te vayas, no sé qué, no te vayas. Eres la única persona que he elegido yo. El resto de colaboradores del programa, y te aseguro que cada día pues había varias mesas con colaboradores, o sea que a lo mejor estábamos hablando, no sé, a lo mejor de 100 colaboradores, el resto de colaboradores del programa me los han impuesto. Y yo dije, ¿en serio? ¿Todos los demás te los han impuesto? Me dijo, sí, sí. Unos te los imponen el gobierno, otros te los impone la oposición, otros te los imponen las grandes empresas del IBEX. Y por último, la casa me impone a colaboradores de todos los medios para que en estos medios no se metan con nosotros. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces, todos los colaboradores del programa, menos yo, le habían sido impuestos a esta mujer. Todos. Es decir, eran personas impuestas, eran personas que estaban puestas a dedo sabiendo lo que iban a decir en cada momento. Claro. Entonces, yo me fui haciendo cada vez más enojoso en este tipo de tertulias, ¿no? Luego, por otra parte, hay otro problema. Estos programas son programas teledirigidos, ¿sabes? Estos son programas en los que los grandes debates no están presentes. ¿Mm? Esto facilitaba mi labor, porque claro, yo iba a estos programas nunca se hablaba, pues no sé, por decirte cosas distintas, ¿no? Pues no se hablaba del aborto, no se hablaba por hablarte de cosas recientes, de la ley trans. Estas cosas no se discutían, ¿sabes? Estas cosas no se discutían. Cuestiones antropológicas de fondo jamás se tocaban en estos programas, ¿sabes? Estos programas se ciñen a la politiquilla estricta, ¿sabes? A la politiquilla estricta. Esto por una parte es fácil,
Porque si te dicen, pues ¿qué te parece que el gobierno sube el IVA o baja el IVA? Bueno, pues son cosas, pues allí van los perros de presa eh, a, a- a sueldo del gobierno y van a defender al gobierno. Y luego pues hay otros que están a sueldo de la oposición y denigran al gobierno por la subida o bajada del IVA, ¿no? Pero los grandes temas se escapan vivos, ¿sabes? Se escapan vivos. No hay debate sobre ellos. En todo caso, el debate que hay, pues es, fíjense que a este pobre trans, pues no le han dejado, yo qué sé, competir en no sé qué deporte o no le han dejado entrar en el baño, pobrecito, tal. Entonces, si te pronunciabas en contra de esto, pues ya pareces como el malo, porque siempre eligen un caso que, para dar penita, ¿sabes? Para que quedes como el malo. Todo está teledirigido. ¿Y por qué no les da pena, por ejemplo, los cristianos perseguidos en tantas Esos zonas? son temas que no existen. Son temas de los que no Y se se está habla. hablando todo el día de Gaza. O sea, los dos No, casos son se tienen temas. que hablar, pero... Ellos lo tienen todo está absolutamente teledirigido. Todo está absolutamente teledirigido. Pero incluso fíjate, el tema de Gaza. Yo, como sabes, me he pronunciado totalmente en contra de las medidas, a mi modo de ver, salvajes con las que el Estado de Israel ha Ujú, tratado a los palestinos a lo largo del tiempo y concretamente en esta crisis, ¿no? ujú, Pero fíjate que después del tema de Gaza surge el tema de Siria. ¿M? ujú, Y si tú eres defensor de los palestinos, tienes que ser defensor de la situación que había en Siria, porque Siria era un país donde un palestino se podía refugiar. Por ejemplo, un palestino se podía refugiar en Siria. ¿Mm? Bueno, pues date cuenta que los mismos que se rasgaban las vestiduras con las bombas de Netanyahu en Gaza, aplaudieron, aplaudieron el derrocamiento de Assad y la llegada de los yihadistas a Siria. Lo aplaudieron. Yo he visto en las televisiones a los corresponsales diciendo que los yihadistas venían a traer la democracia. ¿No lo has escuchado tú en las ujú. televisiones? Bueno, el Venían a traer la ministro... democracia. Nuestro ministro de Asuntos Exteriores fue a darle la mano a ese asesino, a ese genocida que está al frente de Siria. ¿Eh? Es decir, quienes habían estado apoyando a los palestinos, de repente les parecía estupendo que gobernaran este yihadista que evidentemente lo que están haciendo es asesinando a todas las minorías religiosas contrarias a su fanatismo islamista, ¿no? Sin embargo, estas contradicciones, la gente que sigue los medios de comunicación ya no las discierne, ya no las discierne. Y los progres que denunciaban el asesinato de los palestinos no denuncian el asesinato de las minorías religiosas en Siria, como no denunciaron en su día en Irak, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, son personas que ya tienen toda capacidad de discernimiento anulada, porque los medios de comunicación buscan precisamente convertirte en un zombie, que obedeces, eso sí, a consignas ideológicas concretas, ¿no? Que a ellos les interesan, pero que ante otras cosas te quedas tan tranquilo, no te inmutas. A mí, por ejemplo, en medios progresistas en los que yo colaboraba, se me utilizaba cuando yo condenaba eh, los bombardeos a los palestinos, a la población civil palestina, o se me utilizaba cuando yo me rebelaba contra las palabras de Milei, contra la justicia social, por ejemplo. Entonces, ahí te aplaudían, pero cuando soltabas otras opiniones sobre otras cuestiones, te silenciaban. ¿Me entiendes? No te dejaban ni hablar, o ni siquiera sacaban los temas. ¿Sabes? Es una manipulación constante. Entonces, para una persona como yo, es muy incómodo participar en estos aquelarres, ¿sabes? Es muy incómodo, primero, porque intelectualmente es indigno, ¿sabes? No puedes expresarte sobre las cuestiones importantes y en cambio, por ejemplo, en los programas de corte progresista siempre hay, siempre, una cuestión para denigrar
aquellas personalidades políticas que ellos juzgan peligrosas o que pueden enardecer a los suyos. Por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso. ¿Sabes? A mí Isabel Díaz Ayuso hay cosas en las que me parece bien, otras en las que me parece mal, en fin. Pero claro, era una cosa muy cansina, ¿sabes? Siempre se ponían a despotricar de Isabel Díaz Ayuso. Siempre, sistemáticamente. A veces por cuestiones serias, a veces por cuestiones banales, a veces porque Isabel Díaz Ayuso había dicho una palabra salida de tono, ¿sabes? Siempre, sistemáticamente, por ejemplo, ¿sabes? También es verdad que durante años en los medios de derechas ocurría exactamente lo mismo con Pablo Iglesias. Siempre, sistemáticamente, había que denigrar a Pablo Iglesias. ¿Por qué? Porque eso mantiene a tu parroquia hecha una piña. ¿Me entiendes? Le tienes que levantar monigotes a los que odiar. ¿Me entiendes? Porque lo que estás convirtiendo a esa gente que te escucha o te ve es en auténticas hordas que necesitan personas a las que odiar. Entonces, todo esto intelectualmente me parece deleznable. Las personas que te acompañan, salvo rarísimas excepciones y honrosísimas excepciones, yo he conocido a personas que se ganan la vida en estas lides, que son personas nobles y personas racionales y personas que no obedecen a intereses, pero son excepciones. Por ejemplo. Mira, una persona que me merece gran estima intelectual es Elisa Beni. Yo con Elisa Beni he coincidido en muchas tertulias y es una mujer intelectualmente muy valiosa, bueno, con unas ideas bastante distantes de las mías, pero es una persona valiosa y es una persona que tiene un pundonor y una adhesión a aquello que ella cree que es la verdad, ¿sabes? Y Juan Manuel. Y yo he conocido a otras, pero son excepciones. La inmensa mayoría no. La inmensa mayoría son de cuota. Son de cuota y van ahí en representación de aquel que los ha puesto. No nos engañemos, ¿no? Y luego lo que a mí me parece más denigrante ya no es, digamos, el bajo nivel intelectual, la imposibilidad de hablar de cuestiones de fondo, sino el darte cuenta que estás contribuyendo a una labor de destrucción social, de que estás contribuyendo a la fanatización de la gente, ¿sabes? Que estás contribuyendo a que esas personas que te están escuchando, que están siendo manipuladas porque se les sustraen muchos temas de debate y solamente se ponen aquellos que interesa a la línea editorial del medio en cuestión, esas personas te das cuenta que se está fomentando en ellas su conversión en chacales, ¿sabes? En chacales que odien sumariamente, como yo te decía, ¿no? Que es algo que yo no lo soporto. Esto puede ¿sabes? recordar un poco a la Segunda Guerra Mundial, Joseph Goebbels, ¿no? Al final, todo esto de una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad, de querer... Yo te ¿no? diría que Goebbels era O sea, un maestro, pero la propaganda ha avanzado mucho, ha progresado mucho. ¿Pero crees que es incluso peor que la Alemania nazi, esa Pues propaganda? mira, en mi novela se habla mucho de las cuestiones, por ejemplo, de la propaganda. La propaganda alemana trataba de ser muy... La propaganda alemana trataba de ser muy, muy minuciosa y muy destructiva, ¿no? Todos los corresponsales que estaban en París tenían que pasar todo lo que escribían por la censura alemana. Y una vez que esto pasaba, pues ya mandaban sus crónicas a sus respectivos medios y luego también podía haber censura en el país donde luego eso se iba a publicar, ¿no? Pero desde luego todo tenía que pasar la censura alemana. Entonces, efectivamente, había temas que no se podían tratar y temas que sí se trataban. Exactamente igual que hoy en día, la verdad. O sea, yo, en los medios en los que he estado, hay temas que nunca se trataban, ¿sabes? Y de hecho, si los sacabas tú, se producían situaciones embarazosas, porque eran temas vetados, ¿sabes? Has hablado de monigotes. ¿Crees que también ahora un monigote quizá es en Putin? No sé si Putin es tan malo como dicen y Zelensky es tan bueno como dicen. Bueno, yo creo, yo una vez escribí, ¿no? que Putin había conseguido erigirse en ese villano para gusto de todos, ¿no? Es decir, que hay una serie de personajes que el sistema necesita convertir en villanos para todos, ¿no?
o en héroes para todos, ¿sabes? Porque más allá de las disensiones ideológicas, hay una serie de puntos que el sistema necesita que todo el mundo esté de acuerdo, que izquierdas y derechas estén de acuerdo, ¿sabes? Para que la cosa no salte en mil pedazos, ¿no? Entonces yo creo que figuras como Putin o como Trump tienen ese componente de un villano para todos, O sea, ¿sabes? Desconfiemos también de esto. representan lo que todo el sistema rechaza. Bueno, representan aquello que el sistema necesita. Es decir, que tienes que identificar unos malos malísimos, ¿sabes? A quienes les puedes echar la culpa de todo. Hombre, no olvidemos una cosa. No olvidemos una cosa. Ujú. Cuando empezó la guerra de Ucrania, justificaron las subidas de nuestra cesta de la compra por la guerra de Ucrania y concretamente por Putin. ¿eh? Ya me dirás tú, ya me dirás tú cómo ha afectado la guerra de Ucrania al aceite de oliva. Creo que la ha afectado de una manera terrible. Creo que la guerra... Es que tú no te imaginas la cantidad de olivos que había en Ucrania, oye, y las bombas de Putin los destrozaron todos y nos quedamos sin aceite de oliva. Nos quedamos sin aceite de oliva. Bueno, ahora ya están haciendo lo mismo con el tema de los aranceles. Ujú. ¿Te das cuenta? Ya están diciendo, la von der Leyen inmediatamente salió a decir que los precios iban a subir mucho por culpa de los aranceles de Putin, que la lista del supermercado que se nos iba a subir muchísimo. Pues mañana vamos a tener las naranjas a precio de oro, porque como todos sabemos, las naranjas vienen todas de Nebraska, Ujú. ¿sabes? Las naranjas vienen todas de Nebraska e inmediatamente se nos van a subir. Entonces, tenemos que estar vigilantes también con esto. Esta técnica también la utilizaban en la Alemania, en la Francia ocupada. Ujú. Exactamente igual. Es decir, la carestía de alimentos, que fundamentalmente estaba causada porque los alemanes en connivencia con los franceses habían montado un mercado negro que daba muchísimo dinero, pues la carestía era por culpa del enemigo. Alguna era verdad que era por culpa del enemigo, porque las colonias francesas eh, las pierden en el año 42 y 43, y entonces, claro, los productos que venían de ahí, pues llegan menos. Pero ¿por qué no había mantequilla o por qué no había zanahorias en el París ocupado? Pues porque evidentemente la producción nacional, la producción de Francia, donde seguía habiendo vacas y seguía habiendo pastos, pues la producción nacional fundamentalmente iba al mercado negro. ¿Sabes? Ujú. O sea que te quiero decir que nada está inventado, nada está inventado. Y sí, yo creo que evidentemente a estos nuevos tiranos les interesa crear villanos, archivillanos, a quienes poder atribuir todos los males, ¿no? Primero nos dijeron, vas a ser pobre, pero serás feliz. Pero claro, como se ve que la felicidad no acaba de llegar, pues oye, ahora ya nos dicen, no, vas a ser pobre por culpa de Putin, vas a ser pobre por culpa de Trump, y llegado el momento, pues se sacarán otro de la Ujú. chistera, ¿no? Ujú. Y Juan, pasando a temas más bien teológicos, antes has hablado del anticristo, no sé cómo te imaginas cómo será esa persona para que nos hagamos una idea y Te lo he luego, dicho, te lo he dicho. Tenemos que seguir al cardenal Newman. Nadie se parecerá tanto a Cristo como el anticristo. pero ya Es decir, está. será un hombre, será un falso Mesías que nos prometerá un reinado de paz, un reinado de prosperidad. ¿Y cuándo llegará? ¿Eh? ¿Cuándo llegará? Bueno, eso, querido amigo, como tú bien sabes, no sabemos ni el día ni la hora. Ya. Entonces, como se nos dijo que no sabríamos ni el día ni la hora, no tenemos que hacer especulaciones en ese sentido. Ujú. Tenemos que ser conscientes de estas realidades, que son realidades que forman parte de la fe que nos ha sido legada desde el principio bueno, por el propio Cristo. Cristo habló de su segunda venida Ujú. y habló de los acontecimientos que la precederían. Pero el peligro de hablar de estos temas es que nos podemos obsesionar con ellos y Ujú. entonces dejamos de hacer aquello que tenemos que hacer. Eso va a ocurrir. Y yo me atrevería a decir que hay signos que nos indican que no está muy lejano. ¿Cuáles? Pero nuestra obligación, hombre, vamos a ver, San Pablo lo dice, la gran apostasía, por ejemplo, la gran apostasía, pues estamos ante una gran apostasía, ¿no? ¿No ves que hay una gran apostasía? Los pueblos cristianos están descristianizándose, Ujú. ¿no?
la gran tribulación, habrá una persecución a los creyentes. Esa persecución, en algunos lugares, ya es una persecución cruel. Nicaragua, por ejemplo. Bueno, no, tú has mencionado antes, Bueno, en Siria, hemos etcétera. hablado antes de Siria, hemos hablado de Irak. Allí los cristianos son martirizados, ¿no? Pero ya en nuestros muy civilizados países, los cristianos son perseguidos de formas mucho más civilinas. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Eso lo estamos viendo ante nuestros ojos. Pero, repito, esto tiene que servir para que nosotros sepamos interpretar los signos de la historia. Pero no puede servir para que nos obsesionemos con estas cuestiones y dejemos de desempeñar nuestra labor en este mundo, que es seguir luchando por aquellas cosas en las que creemos y que consideramos que son valiosas para nuestros semejantes, para nuestro prójimo. Tenemos que seguir en esa lucha, tenemos que seguir vigilantes y tenemos que seguir actuantes. No podemos decir, no, que ya viene el apocalipsis, no, que ya viene la parusía, ya no es nuestra labor, nosotros ya nos podemos desentender. No, nosotros tenemos que seguir aquí, en la milicia de cada día, en nuestra lucha, tú haciendo estas estupendas entrevistas y yo escribiendo estos magníficos libros. Y siguiendo con estos temas, ¿crees que estamos más en una guerra espiritual que no en una guerra pues, bélica, Rusia-Ucrania, fundamentalmente, etcétera? pero mira, vamos a ver, por el amor de Dios. Mira, en las cartas del sobrino a su diablo, perdón, del diablo a su sobrino, es que yo escribí luego un homenaje con el título al revés. Las cartas del diablo a su sobrino, C.S. Lewis, las escribe en plena guerra, Segunda Guerra Mundial, y el diablo le dice a su sobrino, que lo que tiene que inspirar en la gente es la obsesión por la paz. Y el odio a la guerra y a quienes la promueven, porque así van a poder ellos desarrollar mejor su labor, su guerra espiritual. Porque la gente se va a obsesionar con la guerra, en decir Hitler es muy malo, Hitler es el demonio, y así el auténtico demonio puede desarrollar mejor su acción. Esto es la recomendación que le hace el diablo a su sobrino. Por supuesto que sí. Vamos a ver, las guerras, naturalmente, las guerras son odiosas. Pero mira, peor todavía que una guerra es una paz injusta. Nosotros tenemos que aspirar a la paz justa. Pero las paces injustas, que son las paces que vivimos en nuestro tiempo, son más terribles que las guerras. Porque en las guerras podemos perder nuestro cuerpo. En una paz injusta podemos perder nuestra alma. Nos pueden convertir en personas odiosas. Nos pueden convertir en personas que llegan a esa ofuscación moral de la que nos hablaba Isaías, ¿no? Que a la noche llaman día, que a lo frío lo llaman caliente, y que han perdido totalmente su capacidad de discernimiento moral. La espada de... Esas personas que pueden convivir con crímenes monstruosos y cotidianos y que les parezcan estupendamente, ¿sabes? Que puedan convivir con las familias que se rompen, con los hijos que son asesinados en el vientre de sus madres, con todo tipo de aberraciones y de monstruosidades y que les parezcan estupendas y maravillosas y derechos humanos. Escribiste un artículo un poco sobre que algún día tendremos que desenvainar la espada para defender que la hierba es verde. Hace poco. Bueno, yo creo que ese momento desgraciadamente ya llegó y no la hemos desenvainado, o no suficientemente. Entonces tenemos que... No podemos hacer seguidismo idiota. No podemos hacer seguidismo idiota. Las guerras son odiosas. Y por supuesto, tenemos que aspirar a que las guerras cesen. Pero tenemos que ser mucho más cuidadosos con las paces injustas que nosotros sufrimos. Una paz injusta es peor que una guerra justa, indudablemente, infinitamente peor. Pues ya para terminar, Juan Manuel, ¿qué consejos daría Navales a todos los jóvenes y no tan jóvenes? No, que Navales no daría buenos consejos. Pues... Navales no daría buenos consejos. En todo caso, Navales... Entonces, no, Navales no debe dar consejos. Yo creo que es todo eso. Queda un poco ridículo porque Navales es un personaje, es un canalla, ¿me entiendes? Entonces queda ridículo. Vale, pues ¿quién puede dar? No, yo creo que ya está bien, ¿no? Vale, pues... Cierra, haz un cierre. Venga, pues si eso es todo, Juan Manuel... No sé si podrías darnos una frase que si pudieses que todo el mundo la viera, pues la ponemos ahí. Mira, te voy a dar un poco la
esta segunda parte de mi novela se inicia con una frase que le pregunta a Navales. Este Navales resentido, canalla, maligno, ante lo que le ha dicho Ana de Pombo, ¿no? De que tiene que aprender a perdonar y demás, ¿no? Y Navales pregunta a su amiga Ana María Saggi: ¿tú crees que un hombre siendo malo puede hacerse bueno? Es la pregunta que le hace. ¿eh? Bueno, pues lo más importante, lo que a mi modo de ver tenemos que tener siempre presente, es que en cualquier circunstancia, en cualquier condición, podemos cambiar. Porque hemos sido dotados de un instrumento maravilloso, inagotable, absolutamente invencible, que es la libertad humana, que nada tiene que ver con la libertad que nos venden los demagogos. La libertad humana es básicamente la capacidad de discernimiento moral que tiene el hombre y la capacidad que tiene para optar por el bien. Ese don, que es, como le decía Don Quijote a Sancho, el don más precioso que nos dieron los cielos, ese don está íntegro en cada ser humano. Íntegro en cada ser humano. A lo largo del día tenemos que tomar muchas decisiones morales, decisiones muy difíciles, decisiones desgarradoras en muchos casos, decisiones que si tomáramos por conveniencia, pues muchas veces optaríamos por el mal. Bueno, pues en todas y cada una de esas decisiones disponemos de este bien intacto, incólume y dispuesto a actuar sobre nuestra vida, que es la libertad. La libertad. Entonces, este sería el último mensaje que me gustaría lanzar, ¿no? A través de esta novela, ¿no? En donde el protagonista de Mil ojos esconde la noche, Fernando Navales, efectivamente es un hombre malvado. Es un hombre malvado que, sin embargo, al final va a tener siempre, incluso en las circunstancias más difíciles, la posibilidad de actuar bien porque goza de ese don prodigioso que es la libertad humana. Y quienes lean la novela verán que al final hace uso de ese don precioso que es la libertad. Pues sí, eso es todo, Juan Manuel de Prada. Muchísimas gracias por haber estado con Muchas nosotros. gracias a ti, querido amigo. Y gracias a todos los oyentes y espectadores de esta entrevista. Hasta pronto. Si te ha gustado esta entrevista, tenemos otra por aquí que te va a encantar. Muchísimas gracias. A la de 3.